Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer de contar en el programa con un equipo de profesionales increíble, donde hay licenciados en filosofía, licenciados en pedagogía, en literatura, psicólogos, en fin, un montón de profesiones, pero que están unidos en un trabajo con la infancia y la adolescencia. El equipo desde Madrid, con 4 profesionales que nos van a contar qué es lo que está haciendo el Fórum de Madrid, cuya presidenta es Alicia Montserrat, que ya estuvo con nosotros en alguno de los programas. Bienvenidas, colegas y compañeras. Bueno, vamos a empezar por Beatriz Azagra. Beatriz Azagra es psicóloga, después voy a contar un poco el currículum, vamos a dividir en 2 bloques el programa porque son muchas las cosas que nos van a contar. Está Alicia Alperín, que es licenciada en pedagogía, Trinidad Andrés Labrador, que es licenciada en filosofía y diplomada en cinematografía, Elisa Martín Ortega, que es profesora de lingüística evolutiva y de literatura infantil. Como ven, es muy diverso, pero están unidas en una misma tarea, que es cómo ayudar a las familias, a la niñez y a la adolescencia. Entonces, Beatriz, ¿por qué no nos contás un poco qué es el Fórum de Madrid, qué es lo que están haciendo y después cómo afectó a la salud mental en Madrid a la población la pandemia? ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo y piensan seguir desarrollando? Muy bien, gracias, Susana. Lo primero... Perdón, Beatriz. Con el apuro, bueno, Beatriz es psicóloga clínica, es psicoanalista, trabajó 20 años en instituciones escolares, en todos los niveles. Bueno, tiene una cátedra en la facultad, ha trabajado y trabaja en consulta privada, pero también, digamos, forma parte de FEAP y además está también en el Centro Sanitario de Madrid. Bueno, muchas actividades, no voy a decir todas, porque si no se van a cansar y creo que es más interesante que las escuchen a ustedes. Así que adelante, Beatriz. Bueno, lo primero, una corrección al currículum. No tengo una cátedra en la universidad, sino que he sido profesora de máster, de licenciatura de máster durante muchos años, pero sin cátedra. ¿Vale? Psicoterapia, sí. Vale. Bueno, vale. Antes de nada, agradecer a Susana esta convocatoria. Yo estoy por lo menos muy contenta de poder estar aquí como miembro del Fórum Infancias Madrid y quería contaros un poquito, bueno, pues cómo ha sido la historia de nuestro Fórum, nuestro recorrido. El Fórum Infancias Madrid comenzó su andadura allá por marzo-abril del 2019. Han pasado tantas cosas desde entonces que parece que fue ayer y parece que ha habido toda una vida en medio. Hasta entonces, ese fue un momento como que decidimos juntarnos, vernos, pero yo creo que estábamos muchos profesionales en Madrid que pertenecíamos al Fórum un poco sin saberlo, ¿no? Seguíamos al Fórum Infancia Red Federal desde tiempo A y sobre todo seguíamos el trabajo de Beatriz Janín, de Gisela, de Juan Basén, un poco con la ilusión de ver que de alguna manera se publicaban textos, se hacían cosas que nos sacaban de aquella idea de que la hiperactividad y el déficit de atención eran patologías crónicas de por vida y que había que medicar. Nosotros no pertenecíamos al Fórum y cada uno de nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, cada una de nosotras, yo creo que hacíamos lo que podíamos, ¿no? Yo empecé cuando era la dislexia, cuando se hablaba del funcionamiento cerebral y cuando era tan difícil hacer entender que los niños aprendían a leer y escribir
cuando les tocaba y como les tocaba, y que los avatares que había por el camino, pues había que poderlos superar, ¿no? Sobre todo compartíamos la inquietud de vivir en una sociedad que necesita de etiquetar, que necesita estigmatizar y que necesita poner una solución rápida a problemas muy complejos, ¿no? Esa solución es la medicación o tratamientos únicos, que no tienen por qué ser la medicación, pero no hay una singularidad de pensar que a cada niño o cada adolescente está expresando un malestar que tiene que ver con su vida, con su historia y que tendrá una solución diferente. Animadas por Janine, por Beatriz, en uno de estos viajes que hizo a España, concretamente el del 2019, y yo, por lo que me toca, fui invitada al máster de psicoterapia psicoanalítica y a partir de esa intervención en el máster de psicoterapia, muchas personas de las que estábamos allí pensamos que si en Latinoamérica esto estaba siendo posible, concretamente en Argentina, que era la referencia que teníamos, ¿por qué no intentarlo en Madrid? Desde entonces nos hemos reunido distintos profesionales. Esta es una cosa de las más ricas del fórum para mí, que es que hay una interprofesionalidad, es decir, que no está todo en el campo de la psicología o de la pedagogía como yo venía por mi trabajo viviendo, ¿no? Y nos reuníamos sobre todo alrededor del rechazo al sobrediagnóstico y al exceso de medicalización. Pero creo que también nos estábamos reuniendo, también creo que sin saberlo, con una idea común de infancia, ¿no? Como somos profesionales de distintos campos, pues cada profesional tendrá una manera de definirlo, pero entendemos que la infancia es un proceso de construcción que no termina en un momento determinado y que gracias a ese proceso de construcción el sujeto será único y singular y por lo tanto su expresión será única y singular en las consultas, en las escuelas, en los patios, en los lugares donde se reúnen. Con esta idea de infancia común comenzamos a reunirnos, a compartir ideas, intereses, a buscar lugares comunes porque no nos conocíamos, ¿no? Y nos juntamos 60, 70 personas que no nos conocíamos de muchas cosas. Y me gustaría destacar algo importante que hemos venido sintiendo, creo, casi todas las personas que hemos continuado en el fórum, que es un poco la idea que hemos tenido en todo este tiempo de acompañamiento, de compartir experiencias y de hacer del fórum, además de pensar hacia afuera, hacia adentro también, un lugar de red donde hemos podido unir lo clínico con lo pedagógico, con lo social, en estos encuentros que hemos tenido. El fórum se fue constituyendo poco a poco como un lugar de encuentro y pensamos que de iniciativas y actuaciones comunes, aunque estamos en un momento difícil. En febrero del 2020, poquito antes de la pandemia en España, hicimos unas jornadas llamadas Crecer sin etiquetas, como lo pensamos como una idea fundacional donde nos diéramos a conocer. Elaboramos un manifiesto que ha sido firmado por casi 600 personas y continúa firmándose el manifiesto. Fue un éxito. Contamos con la participación de Beatriz Janine, que siempre nos anima mucho. Y de allí, con la euforia del movimiento, salimos pensando en revisar la ley de educación, que estaba en ciernes, revisar la ley de salud mental, que en la Comunidad de Madrid estaba en ciernes, ponernos en contacto con grupos de padres, grupos de jóvenes, mediadores, en fin, hacer una difusión con aquellos agentes que podían facilitar que la idea del movimiento se difundiera, pero el 14 de marzo decretaron la pandemia. Entonces cambiaron los términos. Ahora era pandemia, coronavirus, confinamiento y sobre todo sus consecuencias psíquicas y socioeconómicas. Desde entonces el camino de todos ha estado condicionado, ¿no? Es muy difícil hablar de lo que sea sin poder hablar de los efectos de la pandemia, ¿no? O de lo que está pasando con la pandemia. Esto nos está llevando no solo a reflexionar sobre los efectos, sino también sobre lo que ocurre cuando algo que viene de fuera impacta de una manera tan fuerte en lo psíquico de todos, ¿no? No solo de los niños y adolescentes, también de los padres, de sus profesores, de sus terapeutas.
Este es un momento difícil porque el deseo individual tiene que vérselas con las condiciones de vida impuestas. Como fórum, como grupo, hemos seguido trabajando gracias a las tecnologías. Estamos intentando no desconectarnos, juntarnos, vernos y sobre todo hacer que sea posible, que el proyecto no se venga abajo por todo esto. Hemos tenido además 2 encuentros con Gisela, uno y con Beatriz Janín, Gisela Untolich uno y con Beatriz Janín otro, como por mayo creo que fue, donde pudimos compartir un poco las distintas circunstancias que estaban ocurriendo en Argentina y lo que estaba ocurriendo en Madrid por las diferencias que había en cuanto a ritmos escolares, estaciones, ¿no? Cómo estábamos viviendo y nos va a permitir estas tecnologías en el futuro pues colaborar en los foros, en las actividades que desde los otros foros se están planteando. Éramos muy pequeños como forum. En marzo nos acabábamos de constituir, recién acabábamos de nacer y vino como una hecatombe, ¿no? Parece que no podemos plantear otras líneas de trabajo que puedan eludir el trabajo psíquico de lo que estamos viviendo. El Fórum Infancias funciona de un modo asambleario, esto me parece importante resaltarlo. Nosotros las decisiones las tomamos en asambleas, nos hemos constituido en comisiones. Hay 3 comisiones importantes que son la de clínica, educación y social, pero no son menos importantes las otras comisiones que permiten que el fórum funcione. Estas 3 comisiones, lo que tienen en común es la idea de constitución psíquica. Todos en las 3 comisiones compartimos la idea de que los diagnósticos son necesarios, pero que el diagnóstico es un proceso que tiene que estar relacionado con la historia del sujeto, con la de sus padres y con los avatares del deseo, y que por lo tanto la solución también tendrá que pasar por ahí. Y lo que tienen de particular las comisiones es el objetivo de cada una de ellas, ¿no? La pandemia nos atravesó a todos como profesionales, en mi caso como terapeuta y como docente. Hemos tenido muchas experiencias durante estos meses. Han pasado muchas cosas, los niños y los adolescentes han sufrido, unos más que otros, ¿no? Hubo que interrumpir tratamientos, hubo que interrumpir clases, los niños se tuvieron que quedar en casa, cortar el contacto con todo lo de fuera y, bueno, y todos a encarar que habíamos perdido el estado de gracia, ¿no? Y que como habíamos perdido ese estado de gracia y estábamos un poco desprotegidos, nos agarramos a las pantallas para poder demostrarnos a nosotros mismos que todo seguía siendo posible, ¿no? A capón se les metió a los niños a dar clase de una manera excesiva, con una exigencia excesiva para demostrarnos que la castración no existía y que la pantalla iba a sustituir aquello que no se podía hacer de otra manera. Los terapeutas entramos en una euforia, yo creo que brutal, pensando que vale, todos han dicho que sí, continuamos por Skype. Ha estado bien, pero no podemos olvidarnos que el encuentro cuerpo a cuerpo tiene una dimensión que las pantallas no nos da, ¿no? Ahora está genial porque para conectarnos con Argentina es maravilloso, porque antes ni se nos ocurría, pero sería bueno recuperar que los que estamos cerquita podamos juntarnos. Los niños pasaron por situaciones difíciles y aquellos niños que estaban muy malitos antes del confinamiento se pusieron peor. Aquellos que no estaban tan malitos antes del confinamiento y eran pequeños y no tenían la presión educacional, pues parecía que hasta estaban mejor. Estaban con sus padres, cocinaban, jugaban y los adolescentes tuvieron que hacer todo un trabajo psíquico para hacer esa regresión a la casa, a las series con mis padres y a jugar al romi o a las cartas, ¿no? Porque si no conseguían hacer eso, la vida era difícil. Los adolescentes son, creo, los que más complicado lo están teniendo porque tienen un cuerpo que les pide juntarse, abrazarse, besarse, jugar, ¿no? Y están teniendo que contenerse mucho. Llegaron las mascarillas, la distancia social. Bueno, han pasado tantas cosas que no merece la pena detenernos en sufrimientos concretos, sino yo lo que quería plantear, y igual es para terminar mi primera parte,
que corremos un riesgo excesivo de hacer que la pandemia y el confinamiento se conviertan en otras categorías diagnósticas más, ¿no? Ha aparecido el síndrome de la choza, de la cabaña, de la cara vacía, de los abrazos. O sea, cuando esto acabe tendremos otro DSM entero de categorías derivadas de la pandemia, ¿no? Si el fórum ya se creó para evitar esto, tenemos que hacer un trabajo importante en hacer que la pandemia no se convierta en un organizador de clasificación. Pero si hay algo que sí que queda en evidencia después de todo esto, es que las clases sociales se ha puesto muy de manifiesto las diferencias sociales. Se ha puesto muy de manifiesto que la gente de una clase social desfavorecida va a tener muchos problemas para llegar hasta los recursos que se puedan plantear. Y con el asunto de las pantallas y lo online, pues la brecha digital no sabemos el efecto que va a tener en el futuro. Probablemente sea un efecto irreparable, ¿no? Yo me cuestionaba si todos estos sufrimientos están provocados estrictamente por la pandemia o cada uno lo afrontará desde su manera de sufrir particular, ¿no? Desde su situación social, su historia personal y lo que cada familia haya transmitido de cómo tramitar los duelos, las pérdidas, los cambios de vida, en fin, aquello que tiene que ver con las pérdidas irremediables en la vida. Bien, y con todo esto, Susana, me preguntabas en uno de los mails, ¿cómo responde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid? Bueno, mal. En Madrid la salud es competencia de la Comunidad de Madrid, la salud mental, y desde la salud mental no se ha hecho nada especial para la pandemia. Excelentes profesionales están en servicios sobrecargados y sobresaturados y cada uno está haciendo lo que puede. Es verdad que en tercera línea, en lo que tiene que ver con la parte de hospitalización, se están teniendo que habilitar dispositivos especiales para los adolescentes, porque aquellos adolescentes que sufren de patologías del acto, de impulsos, de intentos de suicidio, están empeorando y están poniendo en riesgo en algunos casos su vida, y yo sé de algunos hospitales donde han habilitado hospitales de día o alguna cosa así. A nivel privado y a nivel de asociaciones, en la pandemia, en el confinamiento, se hicieron muchas cosas con poca asistencia, ¿no? Se hicieron muchas plataformas de atención, pero yo creo que en aquellos momentos las personas estaban para otras cosas, ¿no? Estaban intentando sobrevivir. Desde el Fórum y desde la Comisión de Salud estamos primero elaborando una encuesta para intentar hacer un zoom, bueno, de ver en qué circunstancias está la salud mental, tanto pública como privada, y a partir de ahí, pues sobre todo elaborar materiales que puedan prevenir, que puedan poner en contacto distintos agentes de actuación y ver un poco si podemos influir. Esto no es Argentina, es más difícil, ¿no?, llegar a determinados lugares, pero ver si se puede, con un análisis certero de la situación, ver si lo podemos llevar a algunos estamentos que nos pudieran escuchar, ¿no? Yo creo, Beatriz, no voy a intervenir mucho para que ustedes puedan desarrollar. Coincido con vos en que todo esto, las diferencias ya estaban, pero además tiene que ver la capacidad de cada uno, que es singular, cómo enfrenta una situación nueva y traumática, ¿no? Sí me parece importante que esto que estamos haciendo, incluso a través de este medio, como de todas las conexiones, que nos ayudan a no estar separados, ¿no? Nosotros, ustedes saben que escribimos varios libros con la dirección de Hilda Katz, pero que fue justamente cómo sentirnos cada uno, porque no podemos hacerlo solos. Entonces, realmente, digamos, creo que esto también es importante, ¿no? No tener miedo de pedir ayuda, de conectarnos entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Alicia Alperín, Alicia Alperín, que es licenciada en Pedagogía, es docente de educación infantil con formación en expresión corporal y psicomotricidad educativa, docente en formación continua del profesorado, coordinadora de seminarios educativos con familias,
Bueno, inició su trabajo como docente en educación especial en nuestro país en 1974 y a partir de 1979 en España trabajó como especialista en expresión corporal y psicomotricidad. Tiene mucha experiencia en todo lo que es educación infantil, coordinadora de seminarios educativos con familias de alumnos, docente en formación permanente del profesorado, tiene un enfoque global y metodológico de la educación infantil con la programación y la evaluación. Y bueno, y todo lo que es bueno, es miembro de la acción educativa, que es interesante esto, ¿no? Para desarrollarlo por ahí en otro programa. El Movimiento de Renovación Pedagógica de Madrid, que me parece muy importante, ¿no? Porque ustedes pasaron del franquismo a una apertura sin preparación, todo el laissez-faire y todo eso también influyó mucho, ¿no? De una educación muy escolástica, muy autoritaria a otra, ¿no? El plan que ustedes no fracasó, nosotros lo tomamos lamentablemente y fracasó acá, ¿no? O sea, todas estas cosas, como vos decías, Beatriz, que se pone de moda un método, se aplica, se pone otro y mientras tanto los chicos y los docentes y todos después tenemos las consecuencias. Además de estar en la plataforma de Madrid de Educación Infantil y en el foro. Bueno, te escuchamos, Alicia. ¿Qué se detectó en la primera infancia? ¿Qué es lo que vos pudiste ver? ¿Cuáles son los trastornos que más se ven? Beatriz nos decía, y coincido, que los adolescentes son los que están más afectados. Los niños más pequeños, acá también se vio que como los padres estaban más en las familias que estaban mejor, se vio que estaban mejor en la alimentación, en muchas conductas. Pero ¿qué es lo que se vio allá? ¿Qué es lo que vos pudiste ver en la primera infancia? Bueno, agradezco este encuentro que especialmente también porque tiene repercusiones del otro lado del océano, que es del lado que vengo yo, de hace muchos años, pero vengo de allí. Me preguntaba Susana cómo fue, qué es lo que vimos en el ámbito de los más pequeños, ¿no? Bueno, vimos muchas cosas y creo que no podemos generalizar. Aquí lo que en Argentina se llama ciclo inicial, educación inicial, aquí se llama educación infantil. Y bueno, igual que allí, lamentablemente, la etapa de infantil está dividida en dos ciclos, en el ciclo de 0 a 3 y en el ciclo de 3 a 6. El 3 a 6, lo que antes fue una etapa completa, el 0-6, hoy está prácticamente dividida en la mayoría de los casos y quedan algunas escuelas infantiles de 0-6, pero existen las escuelas 0-3, existen después el ciclo 3-6 está incorporado a los colegios de educación primaria. Entonces, bueno, las realidades, cuento esto porque las realidades han sido muy distintas en cuanto al reconocimiento del lugar que los docentes hemos tenido en esta etapa de la pandemia frente a los niños y la necesidad de seguir presentes en la Comunidad de Madrid. En la inmensa mayoría de los casos no se ha reconocido la necesidad de que los docentes de 0-3 estuvieran presentes en la relación a distancia con las niñas y los niños. Entonces, en algunos casos ha sido tremendo, porque los niños que tenían su contacto, o sea, que estaban yendo a la escuela, que estaban incorporados a los grupos desde el 19, desde septiembre del 19, que son cuando aquí empiezan las clases,
no perdieron contacto total y eso no era reconocido. Bueno, mucha gente se las ingenió porque aquí las modalidades son muy diferentes. Hay escuela infantil pública pero de gestión indirecta, de la que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no se ha hecho cargo. Bueno, hay de todo. Entonces, mucha gente se las ha ingeniado para seguir presente con los niños, para aparecer en un momento del día en la pantalla y contar un cuento, para cantar una canción, para saludar y conservar esa presencia humana de la que hablábamos, ¿no? Y bueno, hay familias que cuentan la satisfacción y la alegría con la que las niñas y los niños veían a la cara de su profe, ¿no? También la necesidad de estar en contacto con las familias, o sea, la necesidad de dar soporte a las familias que estaban todos los días en casa, toda esa cantidad de horas en casa con los niños. Bueno, yo creo que aquí se ha producido un choque bestial entre la desvalorización de lo que significa la educación en esas edades y digamos, las recomendaciones de los organismos internacionales de la UNESCO, de la ONU, de lo reconocido en los derechos de los niños, que dice que, bueno, que la educación es educación desde el nacimiento y que el primer ámbito de la infancia es la familia, pero el primer ámbito social es la escuela y es lo que brinda la posibilidad de un desarrollo digamos, que se pueda manifestar y explayar, digamos, en todas sus posibilidades y la gran valoración que tiene la educación institucional para la infancia, ¿no? Entonces, se ha producido un choque bestial entre la ignorancia de esta etapa y la importancia que tiene, ¿no? Lo que significa para los pequeños entrar a la escuela, tener otro lugar, otro reconocimiento, otras relaciones, otra forma de introducirse en el mundo y y una gran fuente compensadora de desigualdades, ¿no? Porque sabemos que hay familias donde los niños tienen muchos estímulos y tienen mucha posibilidad de buen contacto humano y de ser, digamos, respetados y atendidos en sus necesidades de exploración y de conocimiento del mundo y por lo tanto de un desarrollo natural pero estimulado, y hay muchísimas familias donde esto es imposible, pues la escuela infantil cumple con esa posibilidad de una forma bastante importante. Entonces, pues bueno, ¿qué ha pasado con los niños y las niñas? Que hemos visto algunas cosas, las hemos visto donde hubo posibilidad de esa conexión con las familias, y otras cosas las hemos visto cuando se produjo la vuelta, ¿no? Entonces, la vuelta que se produjo en septiembre del 2020 fue también bastante dispar, porque hubo zonas donde
claro, se ha producido una situación de bastante paro, de desempleo. Entonces, muchas familias que antes llevaban a sus niños y se iban a trabajar, hoy en día se encontraban sin trabajo, sin ir a trabajar. A esto se sumaba el temor a lo que, bueno, no se sabía cómo iba a ser, reingresar a la escuela. Iba a haber contagios al principio, cuando se desconocía bastante. Se habló de los niños como supercontagiadores y esto creó, digamos, mucha alarma y también creó, frente a la situación de desconocimiento, creó el temor en la vuelta. Entonces, hubo zonas, especialmente las zonas más desfavorecidas, donde en un principio, en septiembre, se sintió el retraimiento o el temor de volver a llevar a los pequeños a la escuela infantil, a los colegios. Creo que con el tiempo esto se fue atenuando, no tengo cifras concretas, pero bueno, fue una forma de ir volviendo en algunos lugares, de ir volviendo de a poco. ¿Y con qué nos encontramos? Con que nos encontramos con unos protocolos muy duros y muy duros en relación a las edades con las que estamos trabajando, ¿no? Porque cuando hablamos de niños desde los 4 meses hasta los 6 años y decimos que no tiene que haber contacto, que no tienen que compartir materiales, que no tienen que tener objetos porosos, que no se pueden sentar juntos, que no se pueden tocar las cosas de unos de otros, bueno, decimos, nos agarramos de la cabeza, o cuando tenemos que usar mascarillas y los niños pequeños no nos ven la cara, y niños en una etapa donde la comunicación gestual es fundamental. Entonces, bueno, nos encontramos ante mucha dificultad. Una de las dificultades con las que nos encontramos es que cuando se habló de las ratios, o sea, se habló de bajar las ratios y de bajar las ratios a 20 alumnos por adulto. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el primer ciclo, en el 03, las ratios son menores, porque claro, la ratio de bebés, o sea, de 4 meses a 12 meses, es de 8 bebés por un adulto. No se bajaron esas ratios. La de 1 año a 2 años es de 13 niñas, niños por un adulto. No se bajaron. Entonces, claro, por ejemplo, las escuelas infantiles cuya gestión pertenece al ayuntamiento, desde la gestión anterior, trabajan con pareja educativa, o sea, 2 profesores por aula. Y entonces, claro, esa es una forma de reducir el ratio, pero las escuelas que dependen de la comunidad tienen un solo profesor. Bueno, ha habido, digamos, soluciones diversas, ha habido en forma parcial se ha atendido a esto, ha habido profesores de apoyo para el plan de la vuelta COVID y de alguna manera esto se fue paliando. En toda la etapa de infantil se ha establecido digamos, los grupos burbuja, grupos
que no tenían contacto con otras personas, cosa que no se ha cumplido siempre. Bueno, nos encontramos con que a la hora de cumplir los protocolos había dos opciones: o ser rígidos y decir materiales blandos fuera, espacios acotados, no se puede salir, no se puede entrar, etcétera. O la otra opción ha sido decir, bueno, el centro de esta cuestión tiene que ser que los niños se sientan bien, que los niños que entren por primera vez a la escuela se sientan bien acogidos, que lo que se llama el periodo de adaptación, que nos gusta llamar periodo de acogida, porque es la institución quien tiene que acoger a los niños y pensamos que no es el niño el que se tiene que adaptar a la institución. Por supuesto que hay una adaptación, pero la adaptación es mutua y tenemos que ofrecer todo para que las niñas y los niños se sientan bien. Bueno, digamos que la idea ha sido en muchos casos poner a las necesidades del niño frente a la adaptación a esos protocolos. Entonces, a lo mejor en lugar de suprimir materiales porosos, lo que podemos hacer es decir, bueno, permitimos un uso controlado por nosotros de los materiales y luego sacamos esos materiales, los lavamos o los dejamos en cuarentena el tiempo que tengan que estar, adaptamos los espacios, no decimos las familias fuera de la escuela directamente, buscamos formas de encontrarnos con las familias, de que a lo mejor la primera entrevista sea presencial en lugar de virtual, de que podamos sentarnos en el patio con la madre, el padre, quien venga de esa familia y tener una entrevista y que nos cuenten del niño y poder contar lo que somos, digamos, o habilitamos en los patios espacios a donde las familias puedan entrar y dejarnos el niño en lugar de dejarnos en la puerta, como sería un protocolo duro, ¿no? Digamos que de alguna manera humanizar esos protocolos sin incumplirlos, pero humanizarlos de cara a que esto no sea una cosa rígida donde los que pierdan sean las criaturas, ¿no? Entonces, horarios, flexibilización de horarios, en lugar de que los niños, las familias dejen a los niños durante 15 minutos, pues a lo mejor establecer tiempos, decir, bueno, esta familia no necesita que los niños vengan por la tarde, se lo pueden llevar al mediodía antes de comer, estos no necesitan que entren tan temprano, pueden entrar más tarde y dejar lugar a los que lo necesitan, bueno, establecer turnos a lo largo de todo el día, o sea, flexibilizar en todo de cara a poner a las necesidades de las criaturas en el centro de este desarrollo. Bueno, creo que habría mucho más para contar de este tema, pero lo importante es la necesidad de que se invierta en personal educativo, en personal de limpieza, de mantenimiento, de cocina, en una situación tan especial para poder atender a las necesidades reales y de contacto humano y poder ofrecer a las criaturas todo lo que han perdido durante este periodo tan largo y tan duro. Suma
Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Trinidad es licenciada en Filosofía, estudió en la Universidad de Deusto, además es licenciada en Diplomacía en Cinematografía por la Universidad de Valladolid y es experta en mediación escolar por la UNED. Lleva más de 30 años impartiendo clases de filosofía en educación secundaria, en la enseñanza pública, y hace más de 10 años que es jefa del Departamento de Filosofía en el IES. Lleva además junto a 2 compañeros el proyecto de mediación escolar. Además, dinamiza una tertulia literaria con los padres y la gente del barrio de Usera, que se viene realizando en el instituto desde hace 11 años. Ha sido jefa del Departamento de Organización Escolar de las Acacias y ha diseñado e impartido cursos de formación al profesorado. Hace 4 años que puso en marcha la idea de compartir sus clases de filosofía con los jubilados del barrio para que sus alumnos del instituto se beneficiaran con esa experiencia, pero además también con la sabiduría de los mayores. Bueno, hace muchos años que está también en proyectos educativos en el Museo Nacional de Reina Sofía y por supuesto es miembro del Fórum. Así que bueno, adelante Trinidad. ¿Cuáles son los problemas que vos ves en toda la parte docente, en la currícula, en todo eso? Le voy a mandar un mail. Bueno, básicamente para mí los problemas de los docentes es el no saber ubicarnos. Es decir, era un problema yo creo que antes de la pandemia, pero con la cuestión de la pandemia digamos que es un problema que se ha agudizado. Es decir, ¿qué es lo que se demanda de un docente? Cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, lo que se demandaba de un docente es que estuviera bien preparado en su materia y fuera capaz de enseñarla y hacer que los alumnos la aprendieran, ¿no? Básicamente, esta era la labor del docente, era un transmisor de una serie de conocimientos y este papel, desde mi punto de vista, a lo largo de estos 30 años se ha ido deteriorando y la demanda por parte de los alumnos, por parte de los padres, por parte de las instituciones y por parte de la sociedad a los docentes, las demandas son muy dispares y son muy distintas. Y esto, lógicamente, yo creo que está generando muchísimas disonancias cognitivas en los docentes, ¿no? ¿A qué me refiero? Fundamentalmente, hoy en día los alumnos no vienen a aprender al instituto. Estoy hablando de los adolescentes. No les interesa absolutamente nada o casi nada lo que nosotros vamos a decirles. Por lo tanto, ¿a qué vienen a los institutos? Vienen a los institutos a que les queramos. Y esta es la gran diferencia. Claro, el docente se encuentra con que quiere enseñar y el alumno lo que quiere es que el docente le quiera. Es decir, que cubra los agujeros emocionales que un modelo social en el que se demanda cada vez más tiempo de trabajo normalmente en el ámbito donde yo trabajo, cada vez más precario, cada vez peor pagado, cada vez más horas en las que los padres tienen que estar fuera de las casas, lógicamente pasan más tiempo con nosotros que con sus padres y más tiempo de calidad. Entonces, demandan de los docentes que les queramos, no que les enseñemos. Lo que les enseñemos les interesa relativamente poco. Entre otras cosas, porque ha habido una gran devaluación de la cultura. Es decir, cuando nosotros empezamos a estudiar, estudiábamos no para obtener un trabajo, sino realmente estudiábamos porque estudiar
nos ofrecía una posibilidad de enriquecernos en la existencia como seres humanos, como personas, ser capaces de enfrentarnos a la vida. Es decir, había, teníamos otras expectativas. Y para eso había que ser cultos. Hoy ya no hay que ser culto. Es más, ser culto no es una cosa, en principio, nada buena. Es decir, acaban de nombrar a Biden presidente y casi se tiene que disculpar por ser un poquito más culto que lo que ha habido hasta ahora. Lo que hay que ser es competente. Es decir, de hecho se examina por competencias, se trabaja por competencias, todos son competencias. Lógicamente, ¿por qué? Porque hoy en día la enseñanza está programada para ofrecer a la sociedad un número determinado de trabajadores más o menos cualificados que puedan ponerse al servicio del mercado. Por lo tanto, la educación es, digamos, un previo al paso de un montón de gente al universo del mercado. Ahora bien, se nos plantea un problema que me parece también muy serio en este momento y que era un poco lo que decía Beatriz. Es decir, las diferencias sociales que estaban siempre muy presentes, de repente, se han quedado al descubierto de una manera casi vergonzante durante la pandemia. ¿Qué es lo que ha ocasionado esto? Que una gran cantidad de alumnos por el sistema online se han perdido y se siguen perdiendo. Y estos alumnos que se han perdido no importa que se pierdan, porque en el mercado de trabajo futuro en el que la gente tiene que tener determinado tipo de competencias, no todo el mundo va a tener trabajo. Entonces, como no todo el mundo va a tener trabajo, es decir, hay una parte de esta clase social que se pierde, que va a pertenecer al precariado y que va a vivir de trabajos esporádicos, de, digamos, una especie de sueldo social y, bueno, pues es una especie de población flotante a la que habrá que tener más o menos enganchada a determinados entretenimientos para que no dé mucha guerra. Me parece muy serio lo que está pasando, porque es la culminación de un proceso de deterioro de la enseñanza, de deterioro de la imagen del docente y de deterioro humano, de lo que significa ser humano y de lo que significa la dignidad del ser humano, que me parece muy importante. En todo este batiburrillo que ha surgido y que se ha hecho efectivo durante la pandemia, el docente se ha encontrado con que ya no podía acceder a su función básica, que era la de querer a sus alumnos. De repente está delante de una pantalla o de repente tiene un aula virtual que tiene que llenar de ejercicios o una pantalla como yo, que llevo con la reciente nevada de Madrid, llevo mirando al infinito día tras día y hora tras hora, explicando Platón, explicando Aristóteles, explicando lo que haya que explicar. Sin que haya ninguna respuesta de enfrente, porque los niños pueden estar en la cama, pueden encender la cámara, como no tenemos, claro, no podemos acceder a la intimidad de los alumnos, ellos no tienen por qué, pueden conectarse, pero no tienen por qué encender la cámara, con lo cual pueden estar en la cama perfectamente mientras yo estoy explicando Platón como si no hubiera un mañana. Esto es problemático también para el docente. Frente a todo esto que piden los alumnos, lo que piden los padres es que ellos lo que quieren tener es alguien en casa que tenga un título para que pueda trabajar y ser alguien en la vida. Por lo tanto, los padres lo que nos exigen es que les demos títulos. Y, por otra parte, lo que nos exigen los poderes públicos, que son los que nos contratan, es excelencia. Vamos, unos quieren que les queramos, otros quieren títulos y luego los otros quieren excelencia. Ahora, claro, no quieren pagar la excelencia. Lo que significa, en términos más o menos claros, que en estos momentos nosotros, por ejemplo, tenemos a tercero y a cuarto de la ESO, en la que vienen, no sé a qué equivaldrá en Argentina, pero la realidad es que vienen lunes, miércoles y viernes, vienen unos a clase. Martes y jueves vienen otros. Y digo a nivel presencial, el resto es online. Y digo yo, ¿por qué no se paga suficientes docentes para ocupar los centros por la tarde y que todos tengan acceso a la educación? Porque, lógicamente, todos aquellos alumnos que no tengan una enseñanza presencial
se les está robando literalmente su derecho a la educación. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Claro, interesa muchísimo que la enseñanza sea cada vez más online, porque lógicamente online, yo en estos momentos lo que estoy diciendo puede decírselo a toda Argentina, a todo el mundo y a todo el que hable español. Y esto cuesta muy poco. Sí, lo que tú dices, es muy interesante porque nosotros lo estamos debatiendo permanentemente, porque los docentes sufrieron mucho todo esto y se olvidaron, como se olvidaron de los médicos, se olvidaron de los enfermeros, donde no se les aumentó los sueldos. Bueno, es todo, digamos, los que tienen el poder, los que supuestamente nos representan, no tienen en cuenta. Y coincido con lo que vos decís, que como dice Byung-Chul Han, es todo cantidad y no calidad. Por eso, como decía Beatriz, ¿no es cierto?, las depresiones que tenemos ya no son las depresiones neuróticas, son las depresiones del cansancio, además de las neuróticas, o con otro nombre, ¿no? Que es todo cantidad. Y esto realmente, digamos, tampoco los programas, porque a veces también depende del director de la escuela, que el docente se siente obligado a cumplir un currículum y donde de alguna manera sabe que eso no va con los chicos. Acá se está planteando muchísimo cómo se va a volver, pero no solo por la pandemia, porque se tapa todo, como decía Beatriz también, con la pandemia, ¿no? Y el tema es que el docente, como vos bien dijiste, si no se trabaja con el docente, la parte subjetiva, qué es enseñar, qué es aprender, qué es lo que demanda el otro, pero teniendo en cuenta también las autoridades, es muy difícil, porque ya, digamos, hay empresas, universidades que te dan un título, estudias vos solo, o sea, es todo un negocio, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos que es el proceso, ¿no es cierto? ¿Puedo comentar una cosita? Sí, también sí, me han preguntado por los currículum. Sí. No sé exactamente cómo es el currículum en Argentina, ¿no? Pero en España son absolutamente irracionales, están absolutamente sobrecargados, están absolutamente sobrecargados, no están para nada adaptados, ya no digo a los intereses, sino sobre todo ya no están nada adaptados digamos, a las capacidades incluso cognitivas que puede tener un alumno a determinada edad, ¿no? Ahora bien, esto en el fondo durante mucho tiempo ha sido así. Entonces, lo que hemos hecho los docentes ha sido adaptarlo nosotros. Adaptarlo todo y adaptarlo nosotros, ¿no? Lo que pasa que, claro, con los medios digitales lo que está ocurriendo cada vez más es que la escuela tiene que convertirse en un circo. Y tiene que convertirse en un circo en última instancia porque otra de las demandas es que, bueno, pues entretengamos a los alumnos. El alumno tiene que estar no motivado, cuidado, tiene que estar entretenido. Porque también estamos en la sociedad del espectáculo y en la sociedad del entretenimiento. Entonces, tú mientras das espectáculo, pues todo va bien. Pero claro, en el momento en que tiene que haber un nivel de exigencia, tiene que haber un nivel de esfuerzo, la cosa ya se tuerce con bastante, vamos, bastante frecuentemente, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es también qué entendemos por aprender y enseñar, ¿no? Porque hay cosas básicas para la sociedad que ya está, como es las ciencias, como es la genética, la biología, eso no puede desaparecer, pero el tema es cómo, porque también se le obliga al alumno a lo mejor a ir a la clase de música que no le interesa y por ahí le interesa filosofía. Por eso yo creo que todo esto se está replanteando, pero el tema es que también las autoridades, ¿no? A ver, Elisa Martín Ortega es profesora de Lingüística Evolutiva, de Literatura Infantil en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciada en Filología, Psicología y Ciencias Políticas. Se doctoró en Humanidades en 2009. Sus líneas de investigación se centran en la literatura infantil, la creatividad y la locura, los estudios de género y la herencia judía en las literaturas hispánicas. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido profesora visitante en universidades de Francia, Suiza, de Italia e Israel.
Es autora de monografías, de ediciones críticas de la literatura española y tiene más de 40 artículos y capítulos en diferentes libros. Bueno, adelante Elisa. Antes de empezar el programa, Elisa me decía que ella tiene, por su profesión, mucha experiencia en la universidad. Entonces, a ver, contanos un poco qué es lo que vos viste en esta pandemia en la autoridad, en la universidad. Y además de eso, digamos, hay un tema que vos trabajás mucho, que me gustó mucho, que son los cuentos y la narrativa. ¿Cómo eso se puede incluir en la educación? Incluso en la universidad, que a veces suele ser muy aburrida para los alumnos también. La sigo. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias por la invitación. Vamos a ver, sí, yo soy profesora de literatura infantil en la universidad, aquí en Madrid. Entonces, bueno, voy a enlazar con algunas cosas de las que ha dicho también Trinidad. Yo doy clase a los futuros maestros. Entonces, trato, sí, como de transmitirles la importancia que tiene la literatura en la educación y en el propio desarrollo de los niños, ¿no? En relación a esta situación que estamos viviendo, me parece muy importante tener en cuenta también otros aspectos que ya estábamos viendo previamente en la sociedad, ¿no? Yo creo que la pandemia ha sido también como un acelerador de determinadas dinámicas que ya se estaban produciendo, ¿no? En el caso de las historias, de las narraciones, de la literatura infantil, ¿no? Veníamos pues como de toda una especie de corriente cada vez más simplificadora, ¿no? De darles a los niños libros con un significado literal que sea absolutamente unívoco. Es decir, no un cuento que cada uno puede interpretar de una manera, sino un cuento que hable de las emociones, por ejemplo, están muy de moda ahora, pero puede ser de cualquier otro tema, pero la cuestión es que tiene que tener un significado literal y un significado unívoco. Y entonces, todo lo que es literatura, por definición, se basa en el lenguaje simbólico, en el lenguaje figurado, perturba a los adultos, porque hay un punto en el cual no acaban de entender muy bien qué es lo que se está transmitiendo ahí, y entonces ante esa perturbación, ante esa zozobra, ante ese no saber, se trata de apartar y de ofrecer a los niños textos muchísimo más planos, que nosotros sepamos perfectamente qué es lo que van a pensar cuando los lean, ¿no? De esta forma estamos interfiriendo en lo que es las capacidades que precisamente puede desarrollar el encuentro con el texto literario en la infancia y también en la adolescencia. Entonces, esta dinámica pues se ha seguido produciendo durante esta época de la pandemia, ¿no? Han aparecido muchísimos supuestos materiales pedagógicos, cuentos infantiles sobre el coronavirus, que entiendo que es algo que se tiene que tratar, pero de una forma, ya digo, completamente plana, puramente informativa, sin dar lugar a ningún espacio para que el niño pueda plasmar ahí su experiencia, ¿no? Y a pesar de que hemos estado hablando mucho, ¿no?, acerca de la educación y de si los colegios se abrían o se cerraban, ¿no?, a mí me ha llamado mucho la atención en medio de toda esta cuestión lo poco que nos hemos referido y lo poco que hemos pensado como sociedad en la experiencia de los niños, ¿no? Yo estaba viendo un programa en el mes de septiembre en el que estaban hablando de los niños y de los colegios y tuve la sensación de que no sabía si estaban hablando de niños o de ganado, ¿no? Porque todo era en plan, si tienen que entrar por esta puerta, salir por la otra, y cómo se les va a meter en el autobús, y luego en la clase dónde se les va a poner, y entonces eran como seres absolutamente desprovistos de una mente, ¿no? De una mente capaz de procesar experiencias y de vivir y de tener una Elisa, interpretación. Me parece muy interesante, pero con las interrupciones de Alicia no hicimos la pausa que había que hacer. Vamos a una pausa y nos seguís contando eso que me parece muy interesante, la observación que vos hiciste, ¿no? ¿Cómo no diferenciar para quién es el programa? Que esto también se quejan los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Que no hay adultos, que van a todos los mismos lugares y los programas es para todos iguales, ¿no? ¿Y en qué influye eso en el aprendizaje y en la vida? Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Mientras tanto, vemos si se puede conectar la compañera. Gracias. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles, podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com, WhatsApp
11 40 58 78 54. Bueno, continúa. A ver, estabas diciendo que me pareció interesante eso, ¿no? Cuando no se puede diferenciar, es como cuando lees los diarios, ¿no? Los titulares te dicen una cosa y después el texto dice otra. Y eso es para captar a la gente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, no? Te escuchamos. Sí, cómo no, y cómo en el fondo hay una imposibilidad, yo creo también por parte de muchos adultos de la sociedad, de tratar de captar la experiencia de los niños, ¿no? A mí me sorprendía también muchísimo durante el confinamiento y en momentos posteriores también, ¿no?, que entrevistaban a muchos pediatras acerca de pues cómo los niños estaban viviendo esto, qué había que hacer, ¿no? Y había cosas como que lo más importante era que no comieran muchos dulces porque a lo mejor podían engordar durante la época del confinamiento, o que los niños tenían una gran capacidad de adaptación y por tanto se adaptaban a todo, y esto lo hemos oído muchísimo, ¿no? Que no por dejar de ser cierto no implique que esta capacidad de adaptación, pues bueno, uno se adapta, pero luego eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Depende a qué tengas que adaptar y cómo te adaptes, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco desde ahí, y luego también como docente universitaria, nosotros en la universidad hemos tenido que pasar de un programa bueno, pues presencial a un programa casi íntegramente online, y bueno, pues enlazando también un poco con lo que decía Trinidad, ¿no? Cómo se ha podido sobrellevar esto, cómo estamos pudiendo, porque no ha terminado, ¿no? Y parece que la cosa va un poco para largo, ¿no? Yo creo que tenemos que entender y tenemos que partir de que esta situación de pandemia que estamos viviendo está provocando graves efectos sociales que apenas comenzamos a ver. Creo que va a faltar tiempo para que veamos realmente los efectos que esto está teniendo en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en las formas de relacionarse, y creo que también en la confianza básica sobre la que se sustentan los vínculos entre las personas. Creo que aquí estamos teniendo un problema que vamos a ir viendo en el futuro, ¿no? El problema sanitario que vivimos nos demanda algo muy doloroso, que es precisamente la distancia respecto a los otros. Algunos se llaman distancia social, otros, para intentar atenuar un poco el término, dicen distancia física, pero al final es distancia e implica asumir una situación de miedo, de incertidumbre y de dolor, estando más desconectados de los otros, en mayor soledad, que es justamente lo contrario de lo que buscamos instintivamente en un momento de amenaza. Entonces se genera así un discurso que no deja de, porque sea cierto, no deja de ser paradójico, en el cual algunas palabras como responsabilidad, solidaridad o colectividad alcanzan un significado nuevo y en cierto modo contradictorio. Que la responsabilidad consista en no acompañar a los enfermos en los hospitales, que la solidaridad consista en no visitar a nuestros familiares más ancianos, es algo difícil de asumir y por tanto de interiorizar y de cumplir. Y sospecho que parte de los comportamientos, no todos, pero una parte de los que se juzgan como irresponsables, podrían pensarse precisamente desde esa paradoja, que apenas se nombra, pero que crea numerosos dilemas éticos. Voy a visitar a mi madre anciana o enferma, les exijo a los niños y a los adolescentes que no se toquen entre sí, con el valor que tiene el contacto físico a esas edades, imparto clases o atiendo a mis pacientes de forma presencial, o renuncio a la presencialidad con el coste que eso va a tener sobre lo que yo estoy haciendo. Bueno, todo esto genera zozobra, genera sufrimiento, y es una paradoja a la que estamos constantemente enfrentándonos, y en la que está inmerso el sistema educativo desde sus primeras etapas hasta la universidad, ¿no? La educación como un derecho fundamental de los niños y los jóvenes frente a los posibles contagios que se puedan producir en las aulas. Entonces, creo que hay muchas disciplinas que participan de este mismo dilema. La primera, la medicina, ¿no? Con esto que hablamos de la telemedicina, que a mí me parece algo tremendo, ¿no? Pienso, ¿se puede renunciar al cuerpo en medicina? Que se supone que es la ciencia que se ocupa del cuerpo humano, que es la medicina sin el cuerpo del otro, ¿no? La cuestión fundamental es hasta dónde puede llegar nuestra renuncia al cuerpo sin comprometer gravemente la esencia de ciertas actividades. Creo que ahí estamos.
En este sentido, he de decir que mi percepción en lo que se refiere al ámbito educativo es bastante pesimista. Y eso que estoy en la universidad, que supuestamente es la etapa más proclive a poder ofrecer una educación online de calidad, en principio, al ser los estudiantes pues, personas adultas, más motivadas y que serían menos dependientes de esos factores humanos para acceder al conocimiento. Tengo la impresión, por otro lado, que confundimos constantemente conocimiento con información. O sea, por supuesto que se puede acceder a gran cantidad de información en la red, a distancia, como también es posible aprender de forma autodidacta a través de libros o en cualquier otro formato. Pero parece evidente que si existen las universidades y los centros educativos, pues es por algo diferente, ¿no? No solamente para que esté ahí esa información. Entonces pienso realmente que el tipo de interacción que ofrecen las clases telemáticas no alcanza la categoría de experiencia, en el sentido de algo que pueda calar en la persona y resultar transformador. Es un tipo de interacción al que le falta el pozo de la realidad, la imperfección de la realidad y la marca de lo imprevisible. En este sentido, creo que es esencial entender que un aula es ante todo un espacio psicológico, podríamos decir. Es un tiempo y es un lugar. Puede no haber nada en la clase, puede no haber bancos, ni ordenadores, ni pizarra, pero yo sé que me encuentro con un grupo concreto de personas, de estudiantes, en ese lugar los lunes, martes y miércoles de 11 a 12. Esto que los profesores dábamos por hecho y de cuyo valor quizá no éramos lo suficientemente conscientes, ha saltado por los aires en los últimos meses. Hablamos frente a una pantalla, siempre en el mismo sitio, en nuestro despacho, aunque demos clase a grupos diferentes. Los estudiantes están cada uno en su casa, en la cama, como dice Trinidad, o haciendo cualquier cosa, cuando no caminando por la calle o en situaciones en las que pueden carecer de toda intimidad. Esto altera la esencia misma del hecho educativo. Uno de los aspectos a los que yo he visto que más afecta, además de a la atención, es a la memoria, y es una percepción que tengo junto con otros profesores y estudiantes, ¿no? La memoria liga las palabras con las voces, con el espacio, con todos los elementos sensoriales que se producen al mismo tiempo que hablamos o estudiamos. Elementos que podríamos considerar en un primer momento como distracciones, pero que al contrario es como que fijan lo que estamos diciendo, escuchando o leyendo en un instante en concreto, en una situación real, perceptible a partir de los 5 sentidos y que nos permite después regresar a ello, recuperarlo en la memoria. Es esencial también considerar que en un aula pasan cosas. Hay una distancia constante entre lo planificado, lo fantaseado, lo deseado por el profesor o por los alumnos y lo que sucede. Y una de las tareas esenciales del profesor consiste en saber leer eso que está pasando en el aula. Los silencios, los murmullos, las expresiones de los estudiantes, el modo en que están sentados, cómo se mueven. Eso nos permite ir modulando lo que hacemos con la palabra y con el cuerpo para mantener abierto un canal de comunicación con los estudiantes. A veces parece que nos olvidamos de que el ejercicio docente no se puede concebir sin esto, ¿no? Que dar clase no es solo impartir conocimiento, porque si no somos capaces de dirigir la atención y de sostenerla, cualquier contenido se topará con un muro de incomunicación. Y eso es lo que, como decía Trinidad, la universidad online o el colegio online nos impide por completo realizar. No podemos... Vamos a tratar en los 10 minutos que nos quedan, porque todos los aportes son muy importantes, ¿no? Creo que para hacer un poco una síntesis, es como que la pandemia puso en evidencia la crisis de la salud y de la educación, ¿no? Y cómo las autoridades van por un lado y las realidades van por otra, ¿no? Entonces el tema es que ustedes del Fórum como grupo, creo que es importante, ¿no? Que juntas, como decía Beatriz al comienzo, la mirada de distintas áreas. Yo creo que el trabajo interdisciplinario es la única forma, es como en una familia, sea el padre, la madre, los abuelos, si no hay un código en común, bueno, pasa todo lo que está pasando con el planeta, ¿no? Que un grupo que maneja el poder económico dirige todo sin saber de qué se trata, ¿no? Así que bueno, las escucho un poco a ustedes. A ver. Yo quería apuntar una cosa a lo que dice Elisa, que estoy totalmente de acuerdo con ella y además creo que lo ha expresado con una claridad meridiana. Realmente lo que nos está robando la pandemia es el cuerpo. Y claro, el cuerpo es esencial para entender nuestra identidad
y el cuerpo es esencial para entender la vida, ¿no? Entonces, digamos que durante mucho tiempo la escuela también ha ignorado los cuerpos. Es decir, ha ignorado los cuerpos porque ha organizado el espacio del aula, de una manera militar, en la que organizaba y estructuraba los cuerpos, de manera que esos cuerpos estaban encerrados en un pupitre y, digamos, ajustados por una silla. Creo que también, por poner una nota positiva, es decir, la pandemia nos está obligando en una sociedad que desde Platón ha decidido y ha dicho que el cuerpo es, digamos, la cárcel del alma. ¿Hasta qué punto en estos momentos nos estamos dando cuenta de lo que supone nuestros cuerpos para nosotros? Porque realmente ha habido una instrumentalización por parte del modelo neoliberal, una instrumentalización de los cuerpos. Los cuerpos son consumibles, los cuerpos son vendibles, los cuerpos son un instrumento, pero realmente hay una reflexión en estos momentos, precisamente, cuando el cuerpo es la manifestación de nuestra identidad, es la manifestación de nuestros afectos, es lo que nos pone en contacto con el medio, es lo que nos pone en contacto con los otros, es lo que nos pone en contacto con nosotros mismos, ¿no? Yo pienso muchas veces la enorme suerte que en esta situación tenemos todas las personas que tenemos pareja, o que tenemos familia, o que tenemos niños. Porque la inmensa masa silenciosa de personas que no tienen a nadie, no quiero ni imaginar cómo es el sufrimiento. Yo muchas veces, y como decía Elisa, yo muchas veces, algunas amigas y amigos míos que sé que viven solos, cuando vienen a casa, tenemos todas las medidas de seguridad y todo esto, pero antes de ir, digo, vamos a ponernos mascarillas o vamos a ponernos abrigos o vamos a ponernos lo que te dé la gana, pero te voy a dar un abrazo, ¿no? Hoy que es el día de los abrazos, ¿no? El día de los abrazos, porque es que el abrazo es fundamental, ¿no? Y esto, yo estoy tan de acuerdo, vamos, con Elisa, es decir, lo que nosotros hacemos en la escuela, ante la demanda de los alumnos de que les queramos, es intentar ofrecer conocimiento, que no información, que de filosofía sabe mucho más Google que yo, conocimiento, no información, a través precisamente de las emociones, a través de la pasión que nosotros sentimos por aquello que enseñamos. Y entonces, yo delante de una pantalla en la que no veo a nadie, ¿cómo puedo expresar yo mi pasión por Aristóteles? Que a veces en un rapto pasional me doy contra la mesa del profesor y todos se ríen, ¿no? Esa risa, eso es lo que nos falta. Y además, la mascarilla está siendo para nosotros bastante tremenda, porque nos roba la cara y tenemos que aprender a sonreír con los ojos. La mascarilla nos roba la cara, tanto es que cuando este curso empezaron los pequeños de primero de la ESO, que tienen 13 años, en un momento determinado nos pidieron a los profesores que nos bajáramos la mascarilla, porque no nos reconocían. En un momento determinado una compañera venía y decía, por contar una anécdota pequeñita y que puede suceder en cualquier parte del mundo, de repente se baja la mascarilla y de repente una niña le dice, ¡ay, profe, qué guapa! ¡Qué guapa! ¿No? Entonces, también la pandemia tal vez sea una oportunidad para reflexionar sobre un montón de cosas que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con la psicología y que tienen que ver fundamentalmente con qué clase de seres somos, ¿no? ¿Qué ser humano, ¿no? Que nos olvidamos. O sea, no sé, Beatriz, si querés decir algo, porque creo que estamos ya, quedan muy pocos minutos. Sí, Beatriz. Sí, estando de acuerdo con ellas absolutamente en todo, escuchándolas, estaba pensando que dónde irán los cuerpos, ¿no? Porque, claro, el cuerpo al final acaba hablando. Y hoy que era el día de los abrazos, oía a alguien en la radio decir que si la dopamina, que si la serotonina, que si no sé qué, que se activa cuando uno se abraza, ¿no? Y yo de pronto he pensado en esto que tú dices, Trinidad, y todas estas personas que no les abraza a nadie, ¿dónde irá su cuerpo, no? Porque no, nosotros en la consulta
Sí, perdón. Te digo que es muy triste. Bueno, falleció una hermana mía y no se pudo ver, y bueno, y realmente, digamos, el estar, como a mucha gente, ¿no? Que fallecieron amigos, familiares, y el hecho de no despedirlo, porque hay gente que, bueno, que de alguna manera no estaba, y realmente, digamos, la angustia de la persona que está sola, ¿no? Lo que decía también Elisa, o sea, cuando la gente, o Trinidad, cuando no tiene a nadie, yo siempre digo, he dicho en algún otro programa, llamar por teléfono, aunque sea, ¿cómo estás? Porque no salen, no tienen miedo de ver a sus nietos, y los que no tienen tampoco salen. Entonces las consecuencias psicológicas son muy graves, y esto los gobiernos no lo han tenido en cuenta, ¿no? Bueno, espero que podamos encontrarnos nuevamente porque seguiremos con estas experiencias y tenemos mucho para compartir. Muchísimas gracias. Un saludo. Yo les agradezco muchísimo, porque realmente es un gusto escucharlas, y además también, bueno, el hecho de poder seguir este contacto, ¿no? Que hace que también no nos sintamos no humanos, ¿no? Así que yo les agradezco, ha sido un placer, y bueno, las vuelvo a llamar más o menos para junio, porque ya está todo programado, pero bueno, para que vayan pensando, porque siempre van a tener acá un espacio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, yo les quiero anunciar que tiene que ver un poco con lo que Trinidad ingresó como tema. El próximo jueves va a estar una colega mexicana, Yani Santamarina, que va a hablar sobre el título, ella dijo, Cesuras en el cuerpo de Frida Kahlo, que viva la vida. ¿Qué significó en Frida? Así que bueno, vos hiciste la introducción de lo que es el cuerpo. Muchísimas gracias y bueno, buenas noches a todos y los espero para el próximo jueves. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. La propuesta radio, verano 2021, verano 2021, estamos disfrutando del verano. En la propuesta radio, verano 2021, verano 2021, estamos disfrutando del verano con la propuesta radio. La propuesta radio. Hola, ¿cómo estás? Quería contarte que desde la aplicación Telegram también tenemos nuestro canal de la propuesta radio streaming. Sí, todos los enlaces que tenemos en el canal de la propuesta radio en YouTube también lo puedes ver desde Telegram. Nuestro canal se llama tal cual como en YouTube, la propuesta radio streaming. Búscalo, sumate y suscríbete y mirá todas las novedades, los nuevos programas que hay durante esta temporada del 2021 y disfrútalo. En verano seguimos con vos. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com.
Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. La Propuesta Radio. Verano 2021. Verano 2021. Estamos disfrutando del verano. En La Propuesta Radio. Verano 2021. Verano 2021. Estamos disfrutando del verano. Con La Propuesta Radio. La Propuesta Radio.